tales, si son dos rectas paralelas, las rectas que cortan estas paralelas deben intersectarse ahí en un punto, de tal forma que forman un triángulo, Entonces, al formarse ese triángulo es semejante al triángulo grande que tenemos acá, que esa recta es paralela a esta. Y ahí se pueden establecer las siguientes proporciones, como dice acá, AD es a BC, como AD es a DE, que es la misma que teníamos arriba. Y ahora podemos incorporar también este lado BD. Ese lo podemos incorporar. Si se fijan arriba, cuando son tres rectas paralelas, estos lados AD, BE y CF nos incorporan en las proporciones. Solo se incorporan cuando forman un triángulo, porque al final es la semejanza de triángulo la que está actuando aquí. Y la proporción para incorporar a BD podría ser AD es a BD como AC es a CE, o ocupar AD. Decimos AD es a DB como AE es a EC. Ahí podemos sacar esa proporción ocupando esos lados. Y el otro caso del teorema de Tales es cuando las rectas se cortan interiormente, formando aquí dos triángulos también semejantes, pero como invertidos. Y la proporción que nosotros podemos armar aquí, como dices, AO es a OD, esa proporción, o esa razón, AO es a OD, como BO es a OC. Y ahí establecemos una proporción para estos lados. O podría ser AB es a CD, como BO es a OC. Esa proporción que está ahí, a mí me queda más fácil hacerla de esta forma, no sé a ustedes. AB es a BO, voy siguiendo como esa línea. AB es a BO y para acá DC es a CO. No sé si les queda más fácil así. AB, BO, DC, CO. Aunque es lo mismo que está acá, solo que yo la hago para el lado. Y las otras proporciones, también aquí tenemos AD es a CD como AO es a OD, que es este lado que está acá. Pero ahí cada uno va sacando la proporción que más le quede, más le acomode. Mientras esté correcta, no hay problema. Teorema de Euclides es este teorema que solo usamos en triángulos rectángulos y dice que cuando trazamos una altura correspondiente a la hipotenusa, entonces esa altura deja dividida la hipotenusa en dos partes que denominamos P y Q, y que son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. P es la proyección del cateto A sobre la hipotenusa y Q es la proyección del cateto B sobre la hipotenusa. Entonces dice Euclides que esa altura al cuadrado es igual a P por Q. El cateto al cuadrado A cuadrado es igual a P por C, su proyección por la hipotenusa. Y B cuadrado es igual a su proyección, que es Q, por la hipotenusa. Y además dice que la altura siempre va a ser igual a cateto por cateto dividido hipotenusa. Esas son las cuatro ecuaciones que se pueden desprender del teorema de Euclides. Teorema que ustedes ya habían visto en segundo medio o en primero, que repasamos el año pasado y que ahora estamos volviendo por tercera vez a verlo. Por eso yo voy un poco más rápido porque todo esto no es materia nueva, esto es un recordatorio. Y por último tenemos que otro teorema de proporción, esto se llama geometría de proporción en general, esta rama de la geometría. Y nos dice que cuando dividimos un segmento en una razón dada, por ejemplo un segmento AD, está dividido por un punto P en la razón 2 es a 3, eso significa que AP es APB como la razón que nos dé 2 es a 3, por ejemplo. O acá puedo poner 2K y aquí pongo 3K. Y si me dan el valor total de este segmento, por ejemplo, si fuera 35, entonces este segmento 35 lo divido por 5 al final, que es 2K más 3K harían 5K. Y ahí puedo encontrar cuál era esa K, que en este caso es 7. Y ahí sería 2 por K, 14, 3 por K, 21. 14 más 21 dan estos 35. Eso con respecto a los teoremas. Y ahora lo que tenemos que hacer es estos ejercicios que vamos a avanzar nosotros aquí en la clase y después yo les voy a dejar de tarea que ustedes terminen la guía y el día lunes revisamos las dudas, pero háganla completa. Avancemos un poquito, pero vamos a ir avanzando. Ustedes me van a ir ayudando, no lo voy a ir haciendo yo. Entonces les voy a preguntar por aquí
a la Feña. Feña, tú anda dándome los datos que tengo aquí y algunas ideas cómo podríamos hacerlo. Dice, en el triángulo rectángulo se tiene que, en el rectángulo, sí, ABCD, parece que dije triángulo rectángulo. En el rectángulo ABCD se tiene que este segmento FE es paralelo con BC. Y además nos dicen qué medidas nos dan. Nos dan AE, ¿cierto? Sí, que igual a 6. 6. ¿Qué más me dan? Y EF igual a 4. Esto es 4. Y EB igual a 3. Igual a 3. ¿Y qué me piden? ¿Cuál es el perímetro del rectángulo? Perímetro del rectángulo. ¿Qué me estaría faltando para el perímetro, Feña? El lado CB. El lado CD, ¿cierto? X, le voy a poner ahí. Porque este lado de arriba es el mismo de abajo, o sea, ¿vale? Sí. Lo que Vale yo... 9, ¿cierto? La suma Claro. de 6 más 3. Y el de acá Sí. es X, es el mismo Ujú. del frente. Ya, querías tú una, te dije. Yo haría una proporción. Diría Ya, ¿cuál? que X es a 9, X es a 9, ya. como 4 es a 6. Perfecto, eso es. X es a 9, como 4 es a 6, porque aquí como estas son paralelas, podemos aplicar el teorema de Tales. Perfecto, entonces, ¿cuánto valdría X? X... que saltó un paso. Pero... em, 6x sería igual a 9 por Ah, 4. ya, 6X sería igual a 9 Que por ahí 4. me complicó la existencia. Y sería que x es igual a 36. O sea, no, ¿Sí? partido 6 en el fondo. Partido 6, Es igual a 6. igual a 6, eso. Y yo pensé que lo ibas a hacer como regla de 3, como 9 por 4 dividido 6, al tiro. Pero Ah, la no, regla lo de hago 3, como ecuación, siempre. claro, eso. Entonces X vale 6 y ahí tenemos listo el perímetro, ¿cierto? ¿Cuánto Ujú. sería? Sería 9 por 2, 18 más 12. 18 más 12. Claro, 9 más 9, 18, 6 más 6, De 12. 30, ¿o no? 30. Perfecto. Muchas gracias, Feña. Eso es. Nada. Veamos el ejercicio 2. Voluntarios para el ejercicio 2. ¿Alguien que quiere intentarlo? ¿Nadie? ¿Ningún voluntario? Pauli, Agüero. ¿Está por Aquí ahí la estoy, Pauli? Ahí aquí está la estoy. Pauli. Ya, Pauli. Ya, pondría las medidas que me dan primero, que es BD, Ya. que sería la hipotenusa al final de los triángulos. Eso. Desde, que sería la hipotenusa de este triángulo, claro. Esto mide 15 raíz de 2. Y esto es un cuadrado, ¿cierto? Sí, ABCD es un cuadrado. Y me dicen que EF es paralelo con AD. ¿Y qué otro dato me dan? AE, que sería 2K, y, 2K. y EB sería 3K. Ya, perfecto. ¿Qué más haríamos, Pauli? Eh, bueno, 2 más, 5, más 3 son 5, así que todo eso mide 5K. Ya. Y la verdad no se me acuerdo. Mira, esta es un cuadrado, ¿cierto? Y la hipotenusa, o sea, la diagonal de ese cuadrado vale 15 raíz de 2. Ah, ¿Qué entonces puedo podría ser? sacar del lado. ¿Cuánto mide el lado? Se hacía, es que no me acuerdo cómo se hacía eso, pero era como que se podía sacar raíz de 2. Era algo con raíz de 2. Ya, mira, voy a volver al teorema de aquí arriba. El teorema dijimos en un triángulo isósceles rectángulo, tiene dos catetos iguales, la hipotenusa siempre vale a raíz de 2. Antes se vale 15. École. Entonces, en este caso, estamos en el 2, ¿cierto? Entonces, la vale 15, el lado. Ahí está. Para que la hipotenusa sea 15 raíz de 2, ya que este lado también sería 15, entonces. 15. ¿Y con eso qué puedo sacar? O sea, la proporción de los triángulos. Sí, Ya, la razón, ¿sí? ¿Cuánto puedo sacar directamente cuánto miden esos lados? AE y EB. Porque sí, de aquí deduzco que K vale cuánto? sí, vale 3. 3. Y por lo tanto, este lado
mide 6 y el otro Seis. mide 9. Y el otro mide 9. La pregunta es cuánto mide BE más BF. Ahí está. O BF más EB. Entonces ya tenemos EB, es 9. Nos estaría faltando BF. ¿Cómo la puedo sacar? Me piden ¿Qué tipo de triángulo es el BEF, Pauli? un rectángulo. El rectángulo, sí. Pero además tiene otra característica. Pauli, se escucha mal tu micrófono. ¿Ahí se escucha bien? Nos escuchamos como todo el rato. Una cosa así. No sé por qué. Ahí sí. ¿Ahí sí? Pauli. Perfecto. Ya. Ya, entonces dijimos que este triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo, dices tú, pero además tiene otra característica. Fíjate que este triángulo es semejante con este grande, porque estas son paralelas, ¿cierto? Entonces puedo sacar ¿Sí? al final cuánto mide. O sea, es que yo haría la forma larga nomás porque se me ocurre. Sacaría FE ¿Sí? en proporción y después eso le saco la hipotenusa. Perfecto, ya. Esa sería una opción, ¿cierto? Sacar el FE por la proporción, que si yo digo que esto es X, sería 9 esa X, aquí 9 esa X, ¿cómo? Como 15 esa 15. Ya, y ahí está nuestra deducción que debiéramos haber sacado de antemano, como 15 esa 15, o sea, ¿cuánto vale la X? 9. 9, porque si este triángulo es isósceles de lados 15 y 15, Tiene dos lados iguales. semejante también tiene que tener dos lados iguales para que sean semejantes. Entonces, te vale 9. Lo puedo ver aquí porque al final esta razón es 1 es a 1. Entonces, el X tiene que ser 9. Entonces, ¿cuánto mide FB? 9 raíz de 2. Perfecto, porque cuando en un triángulo se tienen dos catetos iguales, X y X, la hipotenusa vale X raíz de 2. Entonces, 9 raíz de 2. Y ahí está listo. Tenemos BF 9 raíz de 2 más EB, que ya los habíamos sacado, que es 9. Y tendríamos entonces que es la alternativa E. Súper bien, Pauli, tienes todo claro. A lo mejor lo único que faltó aquí haber sacado más rápido era isósceles. Pero también lo hubiese sacado con la proporción y llegas al tiro. Súper bien, muchas gracias. Ya, niños, entonces, ¿qué nos quedaría a continuación? Que ustedes terminen esta guía. Yo solamente voy a hacer los dos primeros para que ustedes tengan la posibilidad de ir respondiendo, porque si los vamos haciendo todos aquí, después no hay mucho que pensar. Entonces, la idea es que ustedes hoy día, como yo les decía, siempre tomamos como una horita de esta clase Classroom. Hoy día me pasé bastante, ya nos queda poquito para terminar la clase. Pero la idea es que ahora lo terminen en estos minutos que quedan de clases, avancen lo que puedan y para el lunes revisamos toda la guía. Así que termínenla y ahí vemos las dudas que puedan tener. Hay algunos bastante interesantes por aquí, así que se los dejo como desafío. Eso, no sé si alguien tiene alguna consulta, dígame. ¿Cuándo era la prueba global de esto? El 31, viernes. Ya. Viernes 31. Ya, niños, eso por hoy. Dígame. Ya, sí, veamos los electivos. Ya, el resto de los chicos que no tienen electivo podemos ya terminar nuestra clase. Nos quedamos aquí con los chicos de electivo, que tenemos una prueba a la tarde. Eso, niños, que les vaya bien. Gracias. Chao, tía, que esté bien. Adiós. Chao, tía. Chau, chau. Ya, ¿cuál es la duda, Maite? Ah, ¿verdad? Y lo hice yo, pues. 23, sí, es correcto. Mira, tengo tantas cosas en mi cabeza que ese día no lo subí, pero es 23. Lo hacemos acá para el resto, a lo mejor que no lo consulto. A ver, espérame.
¿Cómo? Ah, ustedes lo habían visto ya. ¿Y les daba 23 a todos? Diego, la Tabata. Sí, a Sí, nosotros porque también. lo hicimos, o sea, lo conversamos en un grupo. Ah, ya, perfecto. De hecho, ¿No están las presentando? Sí, dudas están presentando. son las mismas que tuvimos los tres, por eso las Ya. preguntamos. Y entonces esa era, daba 23, sí, a mí igual me dio eso, porque teníamos acá, eran 3 conjuntos, ¿cierto? Que era, qué feo, administración, contabilidad y química, ¿eran esas? Parece que esa era. Sí, yo lo tengo. Yo voy a buscarlo igual por aquí. Contabilidad y química. Entonces decía, ¿cuántos aprobaron administración y química, pero no contabilidad? ¿Eso era? ¿Cuántos aprobaron? Administración o química, sí, pero no contabilidad. Entonces, entonces aquí teníamos en administración, aquí habían 2 personas, entre administración y contabilidad habían 5, aquí habían 2 también en esta intersección, entre administración y química habían 6, entre química y contabilidad habían 10, que eran esos otros 2, química tenía 19 y contabilidad tenía 10. Eso era, creo, lo que habíamos deducido, ¿cierto? ¿No me equivoco? Era eso. Entonces decía, ¿cuántos aprobaron? ¿Sí? Y afuera habían 8, ¿cierto? De todo este universo, habían 8 personas acá. Sí. Entonces decía, ¿cuántos aprobaron? Administración o química, administración o química, pero no contabilidad, ¿cierto? Eso era. Ya, administración o química, pero no contabilidad. Entonces decíamos, los que aprobaron administración eran los que estaban afuera del conjunto administración, que eran esos 10, 8, 19 y 8 en general. Pero como decía, no contabilidad, ¿sí? Hay que quitarle los de la contabilidad. No, contarlos de la contabilidad. Mira, eso es lo que yo me... Contarlos de la contabilidad porque están justamente los que no aprobaron contabilidad. ¿Y eran cuántos esos? Solo estos, los de administración, solo administración, pero no contabilidad. Los que aprobaron administración, pero no contabilidad, serían estos 10 que habían ahí, ¿cierto? Claro, porque esos también aprobaron química. Y eso es lo que me pedían, administración o química, pero no contabilidad, que serían estos 10 que hay aquí, que ¿Sería aprobaron un sí, administración. no contabilidad o no? Incluye, sí, porque dice que no aprobaron contabilidad, entonces daba 10. Estos que están aquí no aprobaron contabilidad. Esos 8 que están ahí también no están aprobando contabilidad, pero están aprobando administración. Ahí llevamos 18. ¿Sí, Diego? Sí. Serían estos 10 más esos 8 que aprueban administración, pero no aprueban contabilidad. 18 llevamos ahí. Y también me sirven los que aprobaron química, que son los que están fuera de este conjunto química, los que aprobaron química, que serían esos 2, 5, 10 y 8 que están ahí, pero me piden también los que no aprobaron contabilidad, que serían esos 5. Esos 10 ya los contamos antes, que están aquí dentro de esos 18, por eso nos da 23. ¿Sí? Eso es. Ya, perfecto. Eso era. Sí, ese día yo, cuando revisé mi pauta, lo había visto contando que están afuera, porque considero como que estos que estaban aquí aprobaban contabilidad. Entonces me enredé yo misma en mi propia pregunta. Pero sí, después lo hice y me olvidó comentarles si 23 era la respuesta. ¿Y cuál era la otra duda? ¿Ya? Diferencia simétrica. Teníamos que si un elemento pertenece a la diferencia simétrica de dos conjuntos, ¿eso?
Ya, la diferencia simétrica gráficamente es, si este es A y este es B, esta es la diferencia simétrica. O sea, X pertenece a la unión y X no pertenece a la intersección. Entonces, el lenguaje diríamos que X está en A o X está en B, y además X no está en la intersección. ¿Y qué significa no estar en la intersección? Porque primero partamos qué significa estar. Estar en la intersección significa estar en A y estar en B al mismo tiempo. Entonces, no estar en A, o sea, no estar en la intersección significa O X no está en B. Entonces, esa sería como la forma lógica de escribirlo. Ahora, de forma gráfica, ¿qué significa? No es, tú me decías, estar en la, solamente estar. ¿Sí? Claro, para no pertenece, de nuevo, la forma lógica es la que te complica. O sea, que no estén ambos al mismo tiempo significa. Eso es lo que quiere decir aquí. Que esté en A o esté en B, pero que no esté en ambos al mismo tiempo. Esa es la diferencia asimétrica. Ahora, lo que tú podrías hacer con esto es hacer una especie de distributividad. Por ejemplo, X es que todo esto sea tu P y que esta sea Q o R. Entonces nos quedaría PI, Q o R. Y ahí hacer distributividad. PIQ o PIR. Y ahí sacar P es todo esto. X pertenece a A o X pertenece a B y X no pertenece a A. Y ahí sacar una relación. Me acaba la partida. Ahí sí. Entonces, si tú pones todo eso, X pertenece a A, es P, o X pertenece a D, entre paréntesis, porque eso es todo es tu P, y haces Q, y Q significa X no pertenece a A, y ahí tendrías ese primer paréntesis, y después tendrías todo tu P, es esto, X pertenece a A, o X pertenece a D, que es todo nuestro P, y ¿cuál vendría aquí ahora? Y R. ¿Y cuál es nuestro R? El no pertenece a D. Y R no pertenece a B. Y aquí habría que de nuevo hacer una distributividad. ¿Me va siguiendo, Maite? Claro, a eso vamos a llegar, porque aquí de nuevo vas a hacer esta distributividad y ahí te va a quedar, si te fijas, un X pertenece a y X no pertenece a, lo que se transforma en una contradicción, ¿cierto? ¿Lo ves? Cuando hagamos aquí de nuevo la distributividad, entonces va a quedar contradicción y después va a quedar o esto, que X pertenece a B y X no pertenece a A. Y acá va a quedar, porque aquí dice distributividad, S con S o este con S, que está ahí. Ahora, según nuestras leyes de lógica, la contradicción o P, ¿te acuerdas? Contradicción o P, esa es la ley de identidad y eso queda P. Entonces esto desaparece y te quedas con esta proposición que tú dices, que si está en B, no está en A. Y de acá te va a quedar o si está en A, no está en B. Y eso significaría lógicamente la diferencia simétrica. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Claro, si uno lo ve como dices tú aquí, a lo mejor no tiene sentido, pero si hago las leyes de la lógica y lo trato de reducir un poco, llegamos a eso. Claro, como que cuesta, no tiene como una forma lógica al mirarlo así, pero si uno lo va desglosando, a lo mejor ahí le encuentra sentido. Sí, hay una pregunta. ¿Sí?
ahí como que se asume que pertenece al universo. Ah, el universo, claro. O sea, en estricto rigor tendríamos que escribir aquí delante de todo esto, X pertenece al universo, coma, y todo el tema. Eso Porque uno lo si no hay mide universo, porque no. tenemos que tener un universo para trabajarlo. Ay, En estricto gracias. rigor, claro, iría ahí. Ahora yo en la prueba esto creo que no puse así nada tan complejo, puse en la parte de alternativas como lo que hicimos el otro día, unas figuritas y qué significa, pero viene en alternativas. Ya Así era. que, niños, nos encontramos entonces Profe, 15 minutos antes, como habíamos dicho, 2:15. Sí. ¿Sí? profe, ¿Sí? eso cuando uno tenía, por ejemplo, un conjunto escrito por ejemplo, dos conjuntos escritos por comprensión, Ajá. y ambos que dicen X pertenece a los reales, / X menor a algo y mayor a algo. Cuando Dame un pide, por ejemplo ejemplo, concreto. ya a ver, B, Conjunto A, o ya, conjunto A formado ya por con todos los conjunto números A, reales, ¿tales qué? y X mayor a 1, Ya, espérame. X mayor a 1, ¿sí? ¿ya? Y menor a 5. ¿Ya? Y el conjunto B, X pertenece a los reales, ¿Ya? X mayor a -2, mayor o igual a -2, ¿Sí? y menor o igual que 4. Ujú. Por ejemplo, cuando pide la unión, yo tengo que colocar solo el intervalo, o sea, tengo que colocar X pertenece a los reales y puedo colocarlo como el conjunto por comprensión, o puedo colocar solo el intervalo. Como te lo pidan. Yo en la prueba lo detallé, les puse creo que por intervalo, o no, pero no estoy segura si las dos formas, pero está detallado en todo caso. Le pongo escriba como comprensión o escriba como intervalo cuál es la unión o la intersección de lo siguiente. Como Ah, intervalo, creo que dije. y si fuera por comprensión, sería, por ejemplo, A unión B es igual Ujú, a esos corchetes. sí, X pertenece a los reales, ujú, / -2 mayor o igual X menor que 5. sí, eso Ya. sería. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, de nada. Eso, niños, nos encontramos entonces a las 2:15, para que estén atentos y puedan empezar su prueba a escribirla o cuando digo escribirla, obviamente no van a escribir toda la prueba, pero de repente hay cosas que a lo mejor les va a quedar más fácil si ustedes las van haciendo en un dibujito en el cuaderno. Por ejemplo, esas que son justamente de intervalos, hacerlas para que tengan tiempo de hacerlas rectas y ese tipo de cosas. Entonces a las 2:15 nos encontramos con sus cámaras encendidas para verlos yo qué están haciendo, si están cabeza gacha concentrados. Y Ya. además ¿Décima por encender la cámara? no, ¿por qué décimas? No, y tienen hartas décimas, más de 20 décimas para esta prueba. Así que está súper Ay, regalada. nunca vamos a hacer una prueba con cámara encendida. ¿Cómo? Va a ser raro hacer la prueba con la cámara encendida. Cámara encendida. Sí, así que prepárense, pónganse bonitos. Ya. Nos vemos. Nos vemos. Que estén bien. Chao, Profe, chao. nos vemos.